Romanos 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. Hoy vamos a hablar sobre esto. Este es uno de los versículos centrales de toda la Biblia y hoy lo vamos a revisar. Hemos ya mostrado cómo a través de la salutación que Pablo hace a los romanos expresa mucho del contenido de lo que va a hacer y mucho del propósito y de cómo él es movido a hablar de esto. Y aquí en este versículo o en este par de versículos, aunque hoy solo veremos uno, en los dos que vienen, en el 16 y el 17, Pablo resume su carta. Y vamos a ver qué es lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar, acompáñeme por favor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por lo que nos muestras en ella, gracias porque tú nos instruyes, tú nos haces comprender sabiduría de lo alto, Señor. Y aunque somos débiles e imperfectos y nuestra capacidad es limitada, nuestra sabiduría no es como la tuya, tú has querido mostrarte a nosotros, Señor. Tú has querido darnos inteligencia espiritual, Señor, para discernir estas cosas conforme a tus propósitos. Y te rogamos que hoy no sea la excepción, que nos expongamos a tu palabra y que tú nos hables y que nosotros seamos capaces de recibirla, de discernirla por tu Espíritu en nosotros y que ésta produzca vida en nosotros, Señor, porque sería por demás aprender alguna cosa si no es porque tú la haces vida en nosotros. Ayúdanos, pues, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Pablo el apóstol habla aquí de avergonzarse del Evangelio? O sea, pareciera como si alguien tuviera como la intención de confrontarlo con esa posibilidad o como si hubiera cierta sospecha, ¿verdad?, de que alguien pudiera avergonzarse del Evangelio. Ahí es lo que aparece a simple vista, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿A qué viene que Pablo diga eso? Bueno, para entender esa expresión hay que revisar un poco de los versículos anteriores. Si usted recuerda, Pablo acababa de decir que él debía predicar el Evangelio tanto a los sabios como a los no sabios, tanto a los entendidos, ¿verdad?, a los sabios según el mundo, como a los ignorantes según el mundo. La época de Pablo escribiendo a los romanos, era una época en la que la filosofía, el pensamiento, la sabiduría humana era altamente apreciada, ¿sí? Ciudades como Atenas, como Corinto, como Éfeso y por supuesto como Roma, estaban habitadas lo mismo por gente poco entendida que también por sabios según el mundo. Roma, por su parte, pues era la capital del gran imperio de la época. Roma se había engrandecido a causa de su fuerza militar, a causa de su poder, ¿sí? Y más de alguno podría haberse preguntado, bueno, ¿acaso Pablo ha estado retrasando su deseado viaje a Roma por vergüenza de encontrarse allí con gente muy educada y con gente poderosa? Pues ahí dice, no, yo no me avergüenzo del Evangelio. Cuando dice Pablo, no me avergüenzo, está expresando en sentido negativo una declaración que en sentido positivo sería, yo me enorgullezco, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, me enorgullezco, tengo el grande honor y tengo la gran alegría de contar con la oportunidad que Dios me da de predicar el Evangelio, porque el Evangelio tiene poder de Dios para salvar. ¿Sí? Yo no me avergüenzo. Porque había muchas razones y ahora las vamos a ver como para avergonzarse de un mensaje así según la carne, según el mundo. Por ejemplo, Pablo les escribió a los corintios y les dijo esas palabras que yo tomo de 1 Corintios 1:22, no lo busque porque lo voy a leer de una traducción del lenguaje actual para que la podamos comprender mejor. Pablo les dijo a los corintios, dice, para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. En cambio,
para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría, precisamente, yo lo pongo entre paréntesis, en la muerte del Mesías que Él envió. O sea, este es el poder y la sabiduría verdaderos, el poder y la sabiduría de Dios, no los del mundo. ¿Sí? Fíjese, Pablo estuvo dispuesto a enfrentar esta vergüenza, ¿verdad?, según el mundo, sin avergonzarse, o sea, a enfrentar las burlas, a enfrentar la persecución, a enfrentarlo todo a causa del llamado que tenía. A Pablo, pues, de repente lo encarcelaban en una ciudad o lo sacaban a escondidas de otra, se burlaban de él, lo tenían por loco. Un día lo apedrearon y lo tuvieron por muerto, usted se acordará, en Listra. Los paganos, por ejemplo, en esa época tenían a los cristianos como ateos. ¿Sabe por qué? Porque pues ellos creían en varios dioses y nosotros creemos en uno solo. Entonces decían, estos son ateos, ¿no? Son incrédulos, no creen en la amplia gama y galería de los dioses, ¿verdad? De los griegos y de los romanos, ¿no? Bueno, y por su parte, por ejemplo, otros más tenían a los cristianos por caníbales, ¿sí? Porque ellos entendían mal, entendían incorrectamente aquellas palabras de Jesús cuando Él dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida. Solo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día final. Y estos decían, pues, estos son unos caníbales, ¿verdad? No, pues, evidentemente Jesús estaba hablando en términos de hacernos de la fe, como quien come y bebe, pues de Él, que Él es el pan de vida y el agua que salta para vida eterna, ¿cierto? Y luego veían la conmemoración de la Cena del Señor y corroboraban sus sospechas. Decían, mira, estos creen que se están comiendo a su Señor. Esos son unos caníbales. Y así, pues de a tiro por viaje, los cristianos eran blanco de burlas, de señalamientos absurdos. La gente se burlaba de ellos. ¿Sí? Hay un teólogo, mi padre de la iglesia, Juan Crisóstomo, que dijo sobre este punto lo siguiente. Dice, Pablo iba a predicar a Jesús, el cual en la época se pensaba que era el hijo de un vil carpintero y que había crecido en Judea en la casa de una mala mujer que no supo guardar su cuerpo. Un hombre que tampoco estuvo envuelto en riquezas y que además murió entre dos ladrones, sufriendo muchas cosas no gloriosas. Y todo eso, dice Crisóstomo, en el glorioso imperio, entre comillas glorioso, de Roma. Sí, una vergüenza para los romanos. El pastor John MacArthur, tomando otra referencia al respecto, habla en su comentario a la carta a los romanos, incluso de que varios arqueólogos recientemente, que hicieron excavaciones en las ruinas antiguas de Roma, descubrieron una pintura burlesca en la que se mostraba a un esclavo postrado ante una cruz y un burro colgado sobre la cruz. Y la pintura tenía una inscripción que decía, Alexámenos, o sea, el hombre aquel, Alexámenos adorando a su Dios. Un burro en la cruz. A ese grado eran las burlas contra Cristo y contra sus seguidores. A ese grado era tildado de estúpido aquel que creía en el Señor Jesucristo y lo proclamaba. Sin embargo, fíjese lo que son las cosas, no pasa algo muy diferente hoy en día. A la gente todavía al día de hoy le sigue pareciendo tonto que uno crea en el Evangelio y más tonto que uno pierda su tiempo, que uno pierda su vida predicándolo. A usted le habrá pasado y al que no le ha pasado mucho, pues es porque a lo mejor no lo ha predicado mucho. Pero francamente, hablando de estas cosas, y muchos lo saben, a uno lo tildan de santurrón, de ridículo, de fanático, de ignorante, de inculto. Se burlan de que uno hable a la gente de Cristo y de la salvación que en Cristo puede ser hallada. Pero el Señor dijo, mas todo el que quiera salvar su vida, proteger su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Nosotros tenemos esa convicción? Pablo nos muestra
que no se avergüenza, sino que él está dispuesto, como lo expresó muchas veces, y no solo lo dijo, sino que lo hizo, a dar su vida por predicar el evangelio. Él decía, yo estoy dispuesto a dar de lo mío e incluso a gastarme yo a mí mismo con tal de predicar este mensaje, no me avergüenzo. ¿Cuál sería la reacción entonces de los destinatarios de la carta? Bravo, qué bueno es este Pablo. Pues no, Pablo no está dando a entender que él sea alguien muy bueno. Él mismo se encargaría de dejar claro que el Señor es quien le puso esta necesidad, le impuso esta necesidad de predicar el evangelio. El evangelio entonces era el estandarte o la bandera de Pablo. O sea, no solamente no escondía el mensaje, sino que lo llevaba bien en alto. De eso vamos a hablar un poco el domingo. Espero que todos vengan, porque vamos a hablar de Jehová Nisi, que es nuestra bandera. ¿Sí? Pablo tenía ciertamente al Señor así por estandarte, por bandera, ¿no? No era algo que Pablo escondía, sino algo que Pablo proclamaba abiertamente a pesar de los peligros, de las burlas y del menosprecio de la gente. De ser él blanco de todo tipo de ofensas, calumnias y burlas. Pero ¿sabe usted? Pablo no se desanimaba por eso. Él no desistía por eso. Ni por la crítica, ni por la persecución. Y eso, mis hermanos, es un enorme ejemplo para todos nosotros. Porque hasta hoy este mensaje del evangelio sigue siendo para el mundo un insulto o una tontería. Mas Pablo no desistía. Él no caía en desánimo. A veces nosotros nos desanimamos hasta por mero cansancio, ¿verdad? Físico. Pero Pablo decía, yo sigo adelante, ¿no? Y debo predicar este mensaje y no me avergüenzo de él. Es un hecho que hoy en día usted y yo deberíamos, en teoría, estar en condiciones de decir esta misma frase. No me avergüenzo, no me da vergüenza proclamar mi fe y predicarla. Aunque el mundo no quiere escuchar este mensaje. Algunos a la verdad se sienten muy confundidos con este problema porque dicen, sí, el Señor dice que predique su palabra, pero nadie quiere oírme. Señor, pues ábreme puertas, tócales el corazón. Y sí, a la verdad también el Señor a uno que otro por ahí, ciertamente, si el Señor lo ha apartado para sí, si lo ha escogido, pues le tocará el corazón, pero sabe, a muchos no. Muchos al contrario se sienten ofendidos por este mensaje, ¿no? Y quedamos un poco en la posición, permítame la comparación, en la posición de Moisés frente a Faraón. Dios lo enviaba a hablarle la palabra que él quería que fuera hecha, deja ir a mi pueblo, pero Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. ¿Cómo pues, Señor, me mandas a dar un mensaje que tú también, por tu soberana voluntad, porque tú has designado así todas las cosas, has endurecido a algunos para que no lo reciban? Porque es un hecho, la verdad es que así en lo natural, nadie quiere realmente enterarse del evangelio, que aunque son buenas noticias, implican que la gente acepte primero ser pecadora, que acepte primero que está condenada al infierno. O sea, nadie quiere realmente oírnos decir que el ser humano es malvado por naturaleza y que está perdido y que está muerto en sus delitos y pecados porque ha ofendido a Dios, ¿no? A nadie le gusta, nadie quiere realmente escuchar eso. Nadie quiere oír que si no se arrepiente y cree en el evangelio, será atormentado para siempre a causa de su desobediencia a Dios. O sea, este mensaje no es un mensaje realmente atractivo al mundo. Más bien es un mensaje repulsivo para muchos y para otros pues es un mensaje necio. Un mensaje al que ni siquiera conviene, según el criterio de ellos, prestarle un poco de atención. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos, aun cuando de repente hacemos declaraciones optimistas, México para Cristo, Culiacán para Cristo, la verdad es que nunca llegaremos a ser mayoría en el mundo. Nunca. Porque el ofrecimiento de Dios no es algo que el mundo está buscando. La gente, en general, en el mundo, anda buscando lo suyo.
La gente quiere sanidad, ¿verdad? Para seguirla pasando bien. Quiere prosperidad para saciar sus deleites. Quiere paz para vivir a gusto, ¿verdad? Y a su modo, sin considerar a Dios para nada. La gente lo que anda buscando es resolver sus broncas temporales, sus problemas de hoy. La gente quiere salvar su negocio. La gente quiere alcanzar sus metas. La gente quiere su milagro. Quiere su sándwich, aquel de pescado por el cual muchos, un día después de que Jesús les dio de comer, lo andaban buscando para coronarlo rey. Sí. Hoy se predica un evangelio parecido a aquel que les gustaba a estos que querían su sándwich de pescado al día siguiente. Hoy se predica el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud, el evangelio de la riqueza. Y sabe, a nadie le da vergüenza predicar eso. ¿Por qué? Pues porque eso es muy bien recibido. Eso es precisamente lo que el mundo quiere. A nadie le ofende en el mundo que uno llegue y le diga, mira, acepta a Cristo y Él va a arreglar tu negocio y tus finanzas. No, pues eso ando buscando. Mira, acepta a Cristo y Él va a pagar, Mike, todas tus tarjetas de crédito. No, hombre, pues bienvenido, ¿verdad? Háblame de eso, vente. Y te vas más adentro y dices, mira, acepta a Cristo y Él te va a sanar del cáncer, sí o sí. Que Dios no es voluntad de Dios que estés enfermo. No, pues sí. O sea, estas motivaciones siempre son bien recibidas, este mensaje siempre es aplaudido, ¿no? Pero ese evangelio no es verdadero. Ese evangelio no es la buena noticia de Dios. Es la buena noticia que el mundo espera. Es lo que el mundo quisiera, pero no lo que el mundo necesita. La gente a la verdad no sabe lo que necesita. Usted y yo, si no es por la intervención de Dios en nosotros, nunca habríamos llegado a la conclusión de que esto era lo que necesitábamos. Teníamos deseos, pero no estábamos conscientes de cuál era nuestra verdadera necesidad. Y así vive el mundo. El mundo desea muchas cosas, pero no desea lo que realmente necesita, que es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y ese evangelio de las cosas temporales, que ofrece beneficios para esta vida nada más, pues no produce vida. Dijo Pablo a los Corintios hablando de la resurrección, si creemos que Cristo nada más está en nosotros y entre nosotros para ayudarnos a las cosas de este mundo, somos los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración de entre todos los seres. Pero ese evangelio que ofrece las cosas terrenales es aclamado, es premiado por el mundo, a la gente le gusta. Y los que predican este mensaje, pues realmente no tienen algo, ¿verdad?, de lo cual el mundo renegara de ellos o los tuviera en menos o los rechazara. No, al contrario, a quienes predican un mensaje así, el mundo les aplaude, los admira porque ofrecen éxito y porque ofrecen comodidad, sí, pero para la carne. Éxito según la carne. Y ese evangelio, mis amados, es una verdadera trampa, una trampa mortal. Porque un evangelio que no incluye la verdad acerca de la maldad del hombre, acerca de la condenación en la que todos estamos a causa de nuestros pecados, pues es un evangelio que no salvará a nadie. A nadie. Un evangelio que atrae mucha gente, un evangelio que atrae simpatizantes, pero que no convierte el alma. Un evangelio sin poder, que no es capaz de producir siquiera un cristiano. Hay un autor, Geoffrey Wilson, que sobre este punto dice lo siguiente, se lo leo, dice, la impopularidad de un Cristo crucificado ha impulsado a muchos a presentar un mensaje que sea más apetecible para el gusto del incrédulo. Pero al despojar este mensaje de la ofensa de la cruz, se convierte en un mensaje carente de eficacia. Un evangelio, dice este autor, un evangelio que no ofende al mundo es también un evangelio inútil y sin sentido, inoperante, dice él. De este modo, dice este autor, el cristianismo resulta más herido en la casa de sus simpatizantes.
Resulta que nosotros somos los que le quitamos la eficacia. El mundo anda buscando otras cosas y no sabe lo que necesita. La gente no sabe que la paga del pecado es muerte. Sin este elemento es imposible desear en modo alguno la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Sí. Si la gente, lo digo en otras palabras, si la gente no sabe, ni quiere saber, ¿verdad? Y se cierra. Si la gente no sabe que la paga del pecado es muerte, no estará consciente de que su principal necesidad es salvar la vida. ¿Sí? Que alguien lo ponga a salvo y le dé vida eterna. ¿Sí? Si la gente no sabe, ni quiere saber, que está condenada para siempre, solo va a querer satisfactores personales para la carne, ¿no? Mas la dádiva de Dios, dice la Escritura, es vida eterna. O sea, la dádiva de Dios no consiste en las cosas del diario, que son menores y que, pues Dios que sabe de qué cosas tenemos necesidad, pues las añade. No, la dádiva, verdadera dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, lo vamos a ver más adelante, lo dice el propio Pablo a los romanos. ¿Cómo va a avergonzarse Pablo de predicar este mensaje con todas sus letras? ¿No? Si es el mensaje que produce vida. Además hay otro factor, o sea, Pablo entiende que avergonzarse uno del Señor, pues, es un pecado muy serio, ¿no? Hablaría de que aquel que dice que tiene Señor, mas se avergüenza de Él, en el fondo es que no lo tiene, ¿no? Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 10, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que no se avergüence de mí, yo no me avergüenzo de él. Pero a cualquiera que se avergüence de mí, a cualquiera que me niegue a mí, dijo el Señor, delante de los demás, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y no tendrá acceso a la vida eterna, ¿no? A esto es a lo que Pablo más adelante le va a llamar confesar a Cristo. Confesar a Cristo. Entonces, no avergonzarse de Cristo, ni de su palabra, ni del Evangelio, sino estar incluso dispuestos a morir a causa de reconocerlo, a causa de proclamarlo y predicarlo. ¿Sí? Entonces Pablo tiene estos motivos, ¿no? Él ha sido llevado a predicar esta verdad, sabe que si no la predica, pues, no produce vida, sabe que pues él está para proclamar a su Señor, le ha sido impuesta necesidad y entonces él cumple esta orden de aquel que lo apartó para su servicio y le impuso esta necesidad. Si para eso Pablo tiene que sacrificar su buena fama, su reputación, su popularidad, su seguridad, su comodidad o la buena opinión de la gente, no hay problema, ¿sí? Porque él entiende que el Evangelio es el único mensaje que puede cambiar el destino de las personas. No hay otro. Dice ahí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Vamos a esta otra porción de este versículo. Poder de Dios. Dunamis, dice en el griego, dunamis, poder. De allí viene la palabra dinamita. ¿Sí? Algo sumamente poderoso. O sea, estas palabras, este mensaje es un mensaje poderoso en Dios. Y dices, ¿cómo? O sea, la sencilla historia de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día y que fue visto, es así con toda su sencillez, un mensaje potente, un mensaje capaz de salvar, porque Dios puso su poder en esas palabras, en esa historia. Y qué maravilla, solo en esa historia hay salvación. Solo en esta noticia hay salvación. Solo el Evangelio verdadero, completo, puede producir un cristiano. Salvar al hombre por el poder de Dios. Eso es una maravilla porque hay que recordar que no hay otra fórmula. O sea, por mucho que el hombre se esforzara, jamás tendría el poder
de salvarse a sí mismo, ni siquiera de entender que necesita salvarse. Nadie puede salvarse a sí mismo, eso queda claro, por mucho que corra, por mucho que se flagele, como vimos ahora en las escenas en la televisión, Semana Santa, ¿verdad? La procesión del silencio, y a los otros allá en Filipinas deshaciéndose la espalda a azotes. Por mucho que lo intenten, ninguna de esas cosas puede hacerle a nadie recibir el regalo de la salvación. ¿Por qué es eso? Es un regalo. Dice el ranchero, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, verdad? O sea, estas búsquedas son inútiles. Y en cambio, dejar de buscarlo y sencillamente abrazar el Evangelio nos da el regalo. Dios nos lo da por su gracia. No es posible alcanzar esta bendición de la salvación por las obras. Nadie puede comprar la salvación, nadie puede ganársela, nadie se la puede merecer, nadie la puede adquirir y nadie la va a recibir como un premio a sus acciones. No. Bueno, el hombre, en pocas palabras, ni siquiera puede cambiar en cosas menores, ¿verdad? Como mucha gente quiere cambiar hoy en día, sí, mucha gente quiere cambiar. Y ni eso son capaces los seres humanos. Usted y yo no podemos, solamente Dios nos cambia. La gente en general en el mundo incluso sí tiene ese deseo, cambiar y ser mejor, y ni eso puede. La gente, por ejemplo, pues ¿qué le digo? Quiere sentir menos culpa. Hay algo en el corazón del hombre que le hace sentirse culpable ante ciertas cosas. Pero ¿qué hace ante eso? Pues busca calmarse la culpa, ¿verdad? Buen trabajo han tenido en esto los psicólogos y los psiquiatras, ¿verdad? Que lo que buscan es, por todos los medios a su alcance, quitar los sentimientos de culpa de la gente. ¿Sí? Intentan calmar o quitar la culpa con medicamentos, o con consejos, o con actividades, y pues la calman un ratito y después se empeora y realmente no hay manera. El hombre quiere sentirse un poquito mejor o menos culpable, pero no encuentra cómo, y lo intenta todo y nada le resulta, y encuentra, como decía Salomón al final, pues que todo es vanidad, que la vida en sí misma, así por sí sola, por mucho o poco que alguien tenga, en realidad esta vida es hastío y hartazgo e insatisfacción, y el hombre no puede salir de eso. ¿Sí? No puede ni aún cambiar. Dijo por ahí el Señor a través del profeta Jeremías: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. ¿Podrá cambiar el hombre el color de su piel? Ah, sí, pues Michael Jackson pudo. Sí, ya vimos los efectos de eso. No, el hombre no puede cambiar su piel, ni su sangre. Pero aquí yo conozco a una señora que el Señor le cambió toda su sangre, ¿verdad? Pero ¿verdad que los médicos no te podían cambiar toda tu sangre? Y Dios le cambió su sangre. Pues Dios puede. Pero ¿mudará o cambiará el africano su piel, verdad? ¿Y el leopardo se podrá quitar sus manchas? Pues no. Así también dice: ¿podrán ustedes hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta es, dígame usted, ¿podrá el hombre hacer bien estando habituado a hacer el mal? Dígamelo sin temor. No. Pues no. Nadie puede. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay siquiera uno, todos se hicieron inútiles y ya sabe usted. Ya lo veremos con detalle. Ah, pero el Evangelio sí puede. Vea la maravilla que es eso. El Evangelio sí tiene el poder de Dios y por lo tanto sí tiene la capacidad de transformarnos, y no meramente en los buenos hábitos, sino de darnos vida, de quitar de en medio esa naturaleza pecadora para darnos vida espiritual, para infundirnos a Cristo mismo. Entonces el Evangelio es poder de Dios, es el mensaje poderoso de Dios que puede producir en nosotros la fe. Acuérdese que la fe viene precisamente por el oír.
El oír la palabra, el oír el evangelio. Y no hay otro medio, dice la Escritura, Pablo lo dice, quiso Dios, le plació a Dios salvar a los hombres, no por la sabiduría humana, sino por la locura de la predicación. Porque para los que no son espirituales, el evangelio es una verdadera locura. Pero para nosotros es poder y sabiduría perfectos de Dios. Sobre ese punto Pablo les escribió también a los Corintios y les dijo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, este mensaje absurdo para el mundo, ¿sí? Absurdo, este mensaje que el mundo juzga mal y dice, ¿cómo es posible que estos crean en un pobrecito atormentado, crucificado, que va y lo matan, verdad? Y al morir salva a todos. Eso lo dice el mundo, pero nosotros entendemos que en eso está el poder de Dios, que nos saca de las tinieblas a su luz admirable, que nos libra de las garras del pecado, que nos tenía así apresados y que nos conducía necesariamente a la muerte eterna. Y no es poca cosa decirlo, no se acostumbre jamás a oír estas cosas a la ligera, que íbamos camino al infierno, pero el Señor nos rescató del fuego y nos dio a Cristo por herencia. Y la esperanza aún de resucitar con Él, como decíamos hace unos días, para vivir para siempre a su lado. No hay sobre la tierra un mensaje más importante y vital que este. El hombre no se puede dar vida a sí mismo, pero el evangelio sí puede, y vida en abundancia y vida eterna, porque Dios puso su poder en eso, en él, en el evangelio. O sea, qué maravilla. O sea, algunos andan buscando el poder de Dios en manifestaciones extrañas, en cosas superfluas, superficiales, muy llamativas, pero el poder de Dios que está en nuestras manos, no para usarlo para nosotros, sino para su gloria, está inmerso en el evangelio que predicamos. Pablo lo entiende así. No me avergüenza traer este mensaje porque este mensaje está lleno del poder de Dios. El mismo poder de Dios que constituyó el universo, este mismo poder por el cual fueron hechas todas las cosas, es el mismo poder que está en el evangelio para salvar a la gente al escuchar el mensaje. Y solo a la gente que escucha este mensaje, no hay otra forma. O sea, ¿cómo va Pablo a esconder o a avergonzarse de esto? Que es el único medio por el cual la gente puede conocer y creer en el Señor Jesucristo para salvación. Ahí dice, es lo siguiente que vemos ahí en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Dos palabras. Tampoco las lea así como parte del paisaje, así. Pues ya las hemos leído tantas veces que luego se nos olvida el tamaño del regalo. Para salvación, o sea, para cambiar nuestra vergüenza y nuestra desnudez en gloria. Para cambiar nuestra muerte en vida. Para cambiar nuestra desgracia, absoluta desgracia, en alegría. Y para cambiar nuestro lamento, ¿qué dice la Escritura? En baile. Para salvación. Para rescate, quiere decir también esto. Para librarnos del castigo final por el pecado, que es la muerte eterna. Para quitarnos del merecidísimo, y yo soy el primero y me pongo en primer lugar, del merecidísimo suplicio inagotable al que estábamos condenados, como todos los demás seres humanos, para darle vida eterna al que merecía muerte eterna, para darle gozo inextinguible a aquel que merecía suplicio incesante, para quitarnos del mal más grande que puede haber, que es quedar allá apartados, abandonados, desechados de Dios, puestos al fuego por la eternidad, para ser puestos en el bien más grande,
que es morar para siempre con Él. Y todos los hombres, todos los seres humanos necesitamos ser salvados, porque todos estamos bajo la misma condenación. Nadie crea que Él no estaba, ¿eh? Bueno, pues yo no había hecho cosas tan malas como aquí mi vecino, ¿verdad? Bastaba el primer pecado para quedar expuesto al infierno de fuego, por pequeño que te pareciera el pecado. Y en esencia, yo creo que nunca debemos olvidar que usted y yo, como todos los demás, así en esencia, en lo natural, somos algo así como seres atrapados. Imagínese usted, trate de ponerse en esa posición. Seres atrapados en lo más profundo de un pozo del que no hay salida. Atorados en arenas movedizas de las cuales no hay escape posible, sino la muerte. Como encerrados en una sala donde no hay puertas ni ventanas y que está incendiándose. Como caídos en una fosa acuática profunda en la cual no hay nadie que nos pueda ayudar a salir. Y hay algo en el fondo del corazón y que el hombre apenas alcanza a ver como culpa, ¿verdad? Como incomodidad o insatisfacción, que pareciera ser por ahí en lo más recóndito del corazón como una voz profunda pero incomprensible que clama por ser salvado. Sí. Pero el hombre no puede ni entiende. Pero por el Evangelio entiende y por el poder de Dios puede ser salvado. Sobre esta condición, David habló en el Salmo 40. Un salmo en el que él habla acerca de ser librado de alguna prueba temporal. Este salmo habla también de la esperanza de Cristo respecto a ser resucitado, pero expresa con palabras muy claras pues nuestra condición, las condiciones de nuestro rescate, de cómo somos puestos a salvos de la condena eterna. Y dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. O sea, bienaventurado el que creyó a la verdad. Solo Él nos puede salvar, solo el Evangelio nos puede sacar del pozo, del lodo, ponernos de pie delante de Él, solo por Jesucristo. Sin eso, nadie podrá sostenerse en pie en aquel día ante su presencia, olvídelo. Pero el Señor enderezó nuestros pasos y nos hace, como dice el salmista allí, prorrumpir por eso en cánticos de alabanza. Solo puede ser salvo aquel que confía en el Señor. Pero nadie confía por sí mismo en el Señor, ¿cierto? Sino a causa de que el Evangelio le es presentado y de que Dios entonces le regala la fe y le concede que se arrepienta. Todo es un regalo, las salvaciones de Jehová. De otro modo, el hombre se desvía tras la mentira. Y serán más los que se desvíen que los que hay en este camino. Y así, la poderosa mano de Dios que nos sostuvo, decía Jonathan Edwards en un mensaje célebre, Pecadores hermanos de un Dios airado, si usted lo puede encontrar por ahí, léalo. Decía él que Dios nos sostuvo como se sostiene a un insecto repugnante o a una despreciable serpiente en la mano para echarla al fuego. Pero su mano más bien quiso extenderse para ponernos a salvo de ello, para librarnos de nuestra terrible condición, de la infección espiritual que nos mantenía enfermos de muerte, desahuciados, sin remedio posible y sin escape alguno.
pero en su gracia y queriendo mostrar con ello las riquezas de su bondad, de su misericordia, de su amor, Él se inclinó hacia nosotros. En efecto lo hizo haciéndose hombre, oyendo el clamor, nuestra necesidad, conociéndola a Él y despertándonos, ¿verdad? Despertándonos a todos nosotros de nuestra inconsciencia cuando escuchamos su palabra. Y nos quiso dar la fe que hoy nos tiene con esperanza. El Evangelio pues es poder de Dios para salvación y luego dice a todo aquel que cree. ¿Sí? Pisteuo, la palabra en griego esta que dice cree, lo cual es un verbo conjugado en tiempo presente. Significa no solamente aquel que llega a creer un día, sino aquel que está creyendo o que se mantiene creyendo. ¿Se acuerda que solo el que persevere hasta el fin será salvo? ¿Sí? O sea, aquel que les dada genuinamente esta fe, persiste y se encuentra creyendo siempre. No creyó un día y al otro no, y después como que sí otra vez y luego ya nunca más. No, sino aquel que se mantiene creyendo, que está creyendo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero todo aquel que cree ¿en qué? Pues en Jesucristo, ¿no? Porque a la verdad uno puede tener fe para muchas cosas. ¿Y con qué frecuencia aún en la iglesia se confunde el tener fe para lo que sea con el tener fe en Cristo, ¿no? No, es que yo voy a recibir ese automóvil por fe. Porque pues tengo mucha fe en que lo voy a recibir, en que Dios me lo va a dar. ¿Y cuándo te dijo Dios eso? No, pues, amado, yo deseo que seas prosperado, ¿verdad? Así como prospera tu alma. Esa es promesa de Dios. Que yo recuerde era un saludo de Pedro a su amigo Gallo. Un hombre que, por cierto, ya era próspero, ¿no? Y que le hacía mucho bien a la iglesia. Le decía, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como primero prospera tu alma. Esa va por delante. Entonces, no es fe para recibir lo que quieras, sino es fe, ¿verdad? Que es la certeza de lo que se espera, pero no cualquier cosa, sino específicamente hablando de nuestra redención. Cuando usted encuentra en Hebreos allí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El contexto es todos aquellos héroes de la fe que murieron sin haberlo visto, ¿no? Esto es a Cristo. Pero que murieron en su amistad y murieron esperándolo a Él. Entonces, pues, fe en Cristo, ¿cierto? No es fe para creer cualquier cosa, ¿verdad? Alguien cree que sí, y aún, insisto, al interior de la iglesia, a ver, cierren todos sus ojos y con mucha fe vamos a derribar esa bocina, que al cabo luego Mike nos la repone. A ver, todos a las 3, vamos a derribarla. 1, 2, 3. Pues ni cosquillas, ¿verdad? Ni cosquillas. Y en todo caso a Dios se le pide, ¿no? No uno lo hace por fe, ¿no? Pero bueno, ese es todo otro tema. Aquí el asunto es a todo aquel que cree, pues no en cualquier cosa. A todo aquel que cree en el Evangelio, que son las buenas noticias de que Cristo murió en nuestro lugar, pagando nuestra deuda. ¿Sí? A todo aquel que cree. Porque de creer creemos muchas cosas, incluso algunas no son propiamente así negativas. Por ejemplo, cuando usted cruza ahí el Puente Juárez, usted lo cruza por fe, o sea, usted lo cruza confiando en que no se va a caer mientras usted está encima de él, ¿verdad? Ese es un modo de fe, ¿cierto? Usted se sube a un autobús que lo lleva a Hermosillo o a un avión que lo lleva a Tijuana y se sube con fe, ¿verdad? O sea, no se sube esperando que se va a estrellar el camión, que se va a caer el avión, ¿cierto? Usted se sube pues, con la confianza de que en 1 hora va a estar en Tijuana, ¿verdad? No son formas de fe. Pero aquí el apóstol no está hablando de estos modos de fe que es una fe natural, una fe humana,
sino que está hablando de una fe que es sobrenatural, una fe que es dada por Dios. ¿Sí? Una confianza, pero no en cualquier cosa, insisto, sino confianza de ser rescatado por aquel crucificado, que murió y resucitó y de quien heredamos sus promesas. O sea, esta fe es una fe de origen divino. Pablo mismo le dijo a los efesios, por gracia son ustedes salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, o sea, no es la fe natural, sino de la fe que es un don o un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe o se enorgullezca. Yo alcancé mi salvación, ¿no? Compré mis indulgencias, ¿verdad? No, la salvación es un regalo de Dios y es para el que cree. No para el que se comporta de tal o cual manera y entonces por eso, por su buena conducta, llega a obtenerla. No, pues nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Quién se puede lavar con ellas? Nuestra sabiduría, como veíamos el otro día, no nos alcanza ni para hacernos una prenda digna que nos cubra bien toda la desnudez. Apenas para hacernos un delantal. Inútil y sin sentido nuestro esfuerzo. Tenemos que ser cubiertos por Dios mismo. Y Él nos cubrió con Cristo, de sus justicias. Son solo los méritos de Cristo los que Dios tomará en cuenta el día del juicio para que vayamos a estar con Él. No nuestras obras, sino la perfección de Cristo, que Él sí cumplió siempre y de manera completa toda la ley. De modo que nadie puede decir que se ganó su salvación ni que la preservó su salvación, ¿no? Este asunto añejo de que si la salvación se pierde o no. El otro día leía unas palabras del pastor MacArthur que decía, no, si pudiéramos nosotros perder nuestra salvación, seguro la perdíamos. Pues sí. Más gracias sean dadas a Dios que tenemos el gozo de nuestra salvación. Bueno, tenemos la meta por segura, como firme ancla del alma, dice la Escritura, ¿no? Y en eso estamos seguros y confiados. No para seguir pecando, ¿no? Porque el que sigue pecando muestra que no ha sido lavado, que no ha creído. ¿Sí? Y aquí con todas estas cosas comprobamos, por ejemplo, que la salvación pues, no se recibe por pronunciar una oración, por declarar en público, sí, yo soy cristiano, tampoco por bautizarse. Hay gente que se ha bautizado y no es cristiana, sépalo usted. Ni por esforzarse uno en cambiar de hábitos, ni por ir a la iglesia, ni por hacer algún sacrificio. Pablo lo deja claro. El Evangelio es el único poder de Dios para salvación. Solo se puede ser salvo a causa de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y con eso renunciar, no se nos olvide, a nuestras propias justicias, a nuestra propia capacidad para hacer el bien, a nuestras buenas acciones, a nuestra sabiduría y a nuestra propia prudencia. No, hombre, depositamos toda nuestra confianza, toda, en la obra de Cristo. Y es su sangre, solo su sangre, la que nos puede limpiar de toda contaminación, de toda maldad. Y termino, dice ahí, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y eso qué quiere decir? Pues sencillo, es una afirmación de tipo cronológico. O sea, está hablando del orden en que se dieron las cosas. ¿A quién se manifestó Dios primero? ¿A Israel o a las naciones fuera de Israel? O sea, Israel, ¿verdad? Escogió a Abraham, de ahí hizo un pueblo, ¿verdad? Les dio la ley, les dio la tierra, les dio la ley, les dio al Salvador. De esa simiente vino a nacer Cristo. ¿Sí? O sea, toda esta historia de la salvación, lo que quiere decir Pablo allí, comenzó en Israel. ¿Sí? Sí, allá empezó, pero siguió al mundo. ¿Sí? A los judíos primeramente les fue manifiesto esto. Dice aún la Escritura que Él vino a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Pero en ello, y aquí más adelante lo vamos a ver porque es parte del tema de Romanos, en la desobediencia de ellos,
salvar al mundo, injertar a las naciones, a nosotros, para salvación. ¿Sí? Primero en Israel. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué primero en Israel? Pues porque el Señor es soberano. Él quiso hacerlo así. Y aún el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: recibirán ustedes poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y ya puso el orden: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden. Sí, por ahí empezó el Evangelio, la historia de la salvación empezó en Israel, ¿no? La salvación viene de los judíos, dijo el Señor Jesús. Pues sí, pero eso no implica que sea exclusiva de los judíos. Gracias a Dios por eso. Y aquí, cuando Jesús dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, estaba hablándoles a los suyos, a sus discípulos judíos, ¿verdad?, para que empezaran por su casa. Entonces, esa no es una instrucción para nosotros, porque alguien dice: pues voy a empezar por Jerusalén, mándenme a Jerusalén, ¿verdad?, voy a empezar a predicar allá, porque ahí dice la Escritura, ¿verdad?, primero allá. No, el ejemplo para nosotros es muy simple, el de empezar por nuestra propia casa, por nuestra propia comunidad, por nuestra nación, y así seguirle hasta donde nos sea posible llegar, a donde Dios nos lleve. Si como a Pablo nos manda a las naciones, pues bueno, a proclamar a Cristo donde estemos. Porque el mundo entero necesita a Cristo con urgencia, porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero por el Evangelio, todos los que lleguen a creer van a ser salvados, porque el Evangelio es poder de Dios, un mensaje poderoso por el cual hay creyentes. No hay creyentes sino a causa de que hay Evangelio. Un Evangelio que salva a todos los que se mantienen creyendo en él. No se acostumbre a oír esto y dejarlo pasar, ¿no? Pues ya lo he oído muchas veces, ¿no? Siempre están hablando de eso en la iglesia, parece que no tienen otra cosa que hablar. Pues no tenemos una cosa más importante de la que hablar, sino de esta maravilla, de la hermosura de Cristo y de su misericordia para con nosotros. Demos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú determinaste, Señor, que el mundo no te conociera por su propia sabiduría, Señor, sino por la predicación del Evangelio, que ciertamente para el mundo ha sido y sigue siendo locura, Señor, pero que nosotros recibimos con gratitud poder y sabiduría de lo alto. Gracias, oh Señor. Gracias, Padre. Porque hoy además tú has quitado toda barrera de separación que había entre nosotros y tú. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz y por darnos testimonio de ello por tu palabra, Señor. Señor, que este mensaje sea algo de lo que jamás nos avergoncemos, algo a lo que nunca nos acostumbremos, Señor, algo que nunca veamos con desdén o como algo rutinario, Señor. Porque a la verdad no tenemos otra cosa más hermosa en que posar nuestros ojos. No hay nada más deleitoso para nuestro corazón que tú mismo, oh Dios, en tu Hijo amado Jesucristo. Salvación y fortaleza nuestra. Gracias, Señor. No hay palabras suficientes para expresar tal gratitud. Que siempre lo tengamos presente, Señor, a cada instante en nuestra vida. Ese es nuestro ruego, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. A ti la gloria. Ríndale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. A ver, vénganse, vamos a cantar. Pónganse de pie todos, por favor.
Vamos a cantar. Te amo, Cristo, te amo, fortaleza mía. Nadie me ama como tú, dice este canto que vamos a entonar juntos. Acompáñenos, por favor. Rinda su corazón a Él. Tómese este tiempo. Olvídese de lo que va a hacer ahorita después de salir de aquí. Eso, póngalo allá aparte. Y ponga ahora sus ojos, su mente, su corazón en Jesús. Y exprésele este amor que nosotros le tenemos a Él y que es posible solo a causa de que Él nos amó primero. Y vamos a cantarle. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida, vamos a decir. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Cada instante vamos y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, oh sí, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Y a cada instante vamos a decir una vez más. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. ¿Qué te gusta escuchar? Que te gusta escuchar. Sí es, Señor. Amamos, Padre Santo. Te adoramos, Señor Jesús. Te honramos, Padre. Vamos a decirle te amo una vez más. Te amo, Cristo, te amo. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Y a cada instante. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Vamos a decir una vez más, todos juntos, vamos. Y a cada instante en mi caminar,
cada momento al pasar. Haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Vamos una vez más y a cada instante. Y a cada instante en mi